Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches. Ya, como ustedes saben, yo soy la directora del curso. Mi nombre es María Claudia Sandoval. Y entonces hoy les voy a contar acerca pues es como una segunda parte, un poco a lo que hablamos hace un par de semanas con la profesora Daniela con respecto al análisis de la acción farmacológica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos de farmacodinámica y pues espero que ustedes eh, pues tengan la eh, tengan algunas bases y podamos ahí conversar. ¿Listo? Y pues la idea es que ustedes un momento que aquí hay más personas que se van a unir. Que pues de aquí entonces ustedes puedan terminar ya lo que nos queda para este periodo. ¿Listo? Bueno, un momentico voy a hacer acá. Listo. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco acerca de la farmacodinámica. Entonces, básicamente, pues esto nos ayuda a entender cómo funciona el fármaco en el organismo, es decir, que qué acción es la que tiene este medicamento en el cuerpo, ¿sí? Y esto es muy importante estudiarlo precisamente desde el diseño de los medicamentos, se tiene que tener en cuenta, precisamente porque así es como eh, se obtienen medicamentos que sean eficaces y que sean seguros, ¿sí? Obviamente el diseño de los medicamentos tiene muchos pasos, pero pues es muy importante que se tenga un conocimiento muy claro con respecto a lo que es la farmacodinámica, cómo funciona el medicamento y qué es lo que va a hacer para poder tener claro cuáles serán los efectos que tiene estos compuestos. ¿Listo? Bueno, entonces, muchos de estos fármacos tienen la propiedad de que pueden interactuar con receptores, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Y estos receptores inician una respuesta biológica, que pues eso es lo que va a hacer el efecto, ¿sí? O sea, que esa respuesta biológica pues puede ser o no ser la que estamos buscando, ¿sí? Em, entonces aquí vamos a hablar acerca de la afinidad de los receptores, también de algo un poco acerca de la selectividad. Y con respecto al mecanismo de acción, vamos a hablar de qué son los agonistas, los antagonistas, qué es la sinergia y qué es la potenciación. ¿Sí? Bueno, por aquí siguen llegando más compañeros. Bueno, entonces, entonces, perdón que tuve que silenciar a Verónica que había estado haciendo eco por ahí. Bueno, em, primero vamos entonces a hablar un poquito acerca de qué significa ser liposoluble y qué significa hidrosoluble, ¿sí? Entonces me gustaría que acá, pues en nuestra sesión, considerando también que no son muchos que participen, entonces, y pues recordemos también algunos de estos principios que son básicos para poder entender precisamente cómo funciona nuestro medicamento, ¿sí?
Entonces, cuéntenme alguno qué significa liposoluble, qué significa hidrosoluble, qué entienden ustedes. O si escriben ahí en el chat, ejemplos de algo hidrosoluble, algo liposoluble. En general, ¿no? El concepto, no necesariamente referido a los fármacos, sino en general. ¿Ninguno? Ah, Camila, cuéntanos. Hola, buenas noches, tutora, compañeros. Los liposolubles, aquello que se puede disolver en grasas o en aceites, y los hidrosolubles son aquellos que se pueden disolver en agua. En agua. Entonces, esa es la definición más sencilla que podemos tener. También por aquí en el chat, Adriana nos dice hidrosoluble que se disuelve en agua y liposoluble que se disuelve en el tejido graso. Bueno, ¿alguien más por ahí tiene el micrófono abierto? Que nos quiera comentar algo más. Paula Andrea. No, bueno. Bueno, entonces, como ustedes lo mencionaron, efectivamente, pues el concepto de liposoluble e hidrosoluble son dos conceptos, digamos, contrarios o son, incluso los podríamos considerar complementarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que es liposoluble, es definitivamente que no se disuelve en agua, ¿sí? O sea que algo que sea liposoluble no puede ser también hidrosoluble, ¿sí? Porque son contrarios. Entonces, normalmente lo que es liposoluble debemos usar otro tipo de disolventes que no sean el agua, como son disolventes orgánicos. Esto, por ejemplo, lo usamos con disolventes como hexano, benceno, disolventes que son no polares, ¿sí? Es decir, que pues que no se van a disolver con el agua, pero sí van a interactuar con los compuestos lipídicos que son pues muy poco polares, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hablamos de polaridad, las cosas, lo que sea polar, se disuelve, interactúa fácilmente con cosas que sean polares y lo que es no polar interactúa fácilmente con lo que sea no polar. Y pues polar con no polar no va. Ejemplo, el más claro, el más tradicional, obviamente es el agua con el aceite. ¿Sí? Entonces, el agua hidrosoluble pues no va a interactuar con el aceite y podemos calentar y podemos mezclar y podemos intentar hacer muchas cosas, pero pues por su misma naturaleza, pues no se van a mezclar, no van a interactuar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los medicamentos? Pues que también todas las sustancias pueden ser liposolubles o pueden ser hidrosolubles y en el organismo van a interactuar de manera distinta. Entonces, aquellos que sean liposolubles, como van a interactuar con lípidos, entonces van a interactuar con las membranas. Mientras que los que sean hidrosolubles es más probable que viajen por el torrente sanguíneo, que es el que tiene una gran cantidad de agua, ¿sí? En los medicamentos en especial, podemos decir también que los liposolubles se distribuyen mejor en los tejidos grasos, que tienen un metabolismo hepático más lento, entonces se demora más, y que los hidrosolubles pues van a eliminarse más rápido por el riñón, precisamente pues porque se disuelven en agua, ¿sí?
Esto pues entonces influye con este proceso ADME del que hemos hablado tanto, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿no? Porque pues no es lo mismo tener un compuesto que sea liposoluble a uno que sea hidrosoluble, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repasar también las membranas celulares. Entonces, cuéntenme qué saben ustedes de las membranas celulares. ¿No saben nada? ¿No se acuerdan de nada? Sí, profe. Dime. Bueno, son unas estructuras fundamentales que ¿Sí? protegen todas las células Sí, y están compuestas por fosfolipídicos, sí. las cuales de ellas también encontramos las proteínas, el colesterol, los carbohidratos, Ujú, y tienen una barrera selectiva, ¿no? sí. Que controla las sustancias que salen y entran al organismo, como los nutrientes, los iones y los desechos. Un ejemplo de esa parte de las membranas, digamos que serían las membranas internas de los riñones, donde ahí se filtran todos sus medicamentos, haciendo pues la parte del ADME que veníamos diciendo, que es la absorción, la distribución, el metabolismo, y que de ahí se van distribuyendo los medicamentos, ¿no? Para hacer su debido efecto. Bueno, Omar, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo más, quieran añadir algo a lo que estaba comentando Omar. Bueno, entonces, efectivamente, una de las primeras, de los primeros aportes que nos estaba haciendo Omar es con respecto a la constitución que tiene esa membrana. Esta membrana es lo que llamamos un mosaico fluido. Entonces le decimos mosaico porque es una estructura que está formada por diferentes biomoléculas, ¿sí? Estas que vemos aquí grandotas son proteínas, las que sobresalen así, que las vemos más grandes que la membrana, esas son proteínas. Las que están formando la membrana, las que vemos así como dos capas, estas serán fosfolípidos, que los encontramos en dos capas, por eso le llamamos a esta la bicapa lipídica. Y tenemos también por aquí algunos carbohidratos, ¿sí? Entonces la membrana condensa varias biomoléculas, ¿sí? De las que nosotros hemos hablado. Entonces tiene proteínas, tiene lípidos, tiene carbohidratos, ¿sí? También ustedes ya están viendo bioquímica o ya la vieron, pues ya conocen. Esta membrana entonces tiene la característica de que como la gran mayoría de las moléculas que están acá son lípidos, entonces la membrana en general la podríamos clasificar como lipídica, ¿sí? Dentro de esos lípidos, los más abundantes son los fosfolípidos, que como vemos tienen lo que llamamos una cabeza polar, o sea, una cabeza que es hidrofílica, es decir, que interactúa con el agua, pero tienen una cola que es hidrofóbica, es decir, que no interactúa con el agua y que es un lípido. Entonces, en el centro, como vemos acá, en el centro de la membrana es lipídico, el exterior es hidrofílico, es decir, que interactúa con el agua. Y adicionalmente vamos a tener dentro de esa membrana también moléculas de colesterol que cumplen varias funciones, entre ellas es darle estructura a la membrana. Y por aquí también tenemos algunos carbohidratos que como vemos no son tan abundantes como los lípidos o como las proteínas. Entonces,
Como mencionaba Omar, una de las funciones principales que tiene la membrana, y no solamente las membranas de nosotros, ¿no? Sino todas las membranas celulares, incluyendo bacterias, em, células vegetales, células eucariotas, todas las membranas tienen la primera función es delimitar el espacio en donde está la célula. Entonces, todas nuestras células tienen una membrana, solo que la membrana no es igual, ¿no? No es igual para todas las células. Cada célula tiene su membrana, su tipo de membrana distinto, que es una combinación de diferentes lípidos, ¿sí? Entonces, no todos los lípidos son iguales, sino que es una combinación de varios y van a estar en mayor o menor cantidad, algunos de los que tenemos acá, así como también la cantidad de colesterol que tiene. Bueno, otra cosa que estaba mencionando Omar es acerca del tráfico, el tráfico molecular, llamamos a eso, y es las sustancias que atraviesan esa membrana, ¿sí? Entonces, para eso es que tenemos algunas de estas proteínas que tenemos, que las vemos que empiezan como en un lado de la membrana y terminan en el otro lado. Es precisamente porque algunas de las proteínas que están acá tienen la función de dejar entrar diferentes iones y moléculas, que ya ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, para poder ingresar sin necesidad de usar una proteína, una molécula tiene que ser hidrofóbica, es decir, lipofílica o liposoluble, ¿sí? Eso le permite, como la membrana es lipídica, más que nada, pues eso le va a permitir el tránsito rápidamente a través de la membrana sin necesidad de una proteína. Pero muchas de las sustancias de los medicamentos sí requieren de proteínas para poder atravesar la membrana. Entonces, aquí volvemos a hablar de la solubilidad. Entonces ya hablamos de que una cosa es que sea liposoluble, otra cosa es que sea hidrosoluble, pero adicionalmente podemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta también qué tan soluble, ¿sí? Entonces, la solubilidad es una propiedad que tienen las diferentes sustancias y es una propiedad que se debe, pues que se mide, ¿no? No es más o menos tanto, sino que todos los compuestos tienen una solubilidad que se determina y se determina normalmente a una temperatura fija. ¿Por qué? Pues porque hay factores que influyen mucho en la solubilidad. Seguramente un experimento sencillo, ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, el azúcar es más soluble o se disuelve más cuando está caliente la mezcla que cuando está frío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a disolver el azúcar del café, es más fácil si el café está caliente a que si está frío, ¿sí? Esa es una propiedad pues que se repite en, eh, en todos los compuestos, ¿sí? En general, todos tienen una solubilidad. Que sea más o menos soluble, entonces depende en primera medida de la naturaleza, lo que les decía ahora. Polar disuelve polar, no polar disuelve no polar. Entonces, si la sustancia es polar, yo debo usar un disolvente polar. Si la sustancia es no polar, pues debo usar un disolvente no polar, ¿sí? Para cuando se estén fabricando y cuando se realizan el estudio para los medicamentos, pues se tiene en cuenta esto. Otra cosa que afecta la solubilidad de estos medicamentos, pues es el pH. Entonces, muchos de los fármacos que nosotros hemos estudiado, que ustedes tienen ahí, al reaccionar, al cambiar el pH, pueden reaccionar y pueden cambiar, ya sea ligeramente o mucho, su estructura, y eso puede hacer que a un pH es insoluble en agua, pero al otro pH sí es soluble. Y eso también influye cuando nosotros
nuestro organismo metaboliza los compuestos, también es probable que realice una reacción que le cambia el pH y eso es lo que hace que pueda interactuar con diferentes receptores y pues llegar al lugar donde debe llegar. Bueno, también es importante el tamaño de partícula y esto tiene que ver con la presentación del medicamento. Entonces, como ustedes saben, los medicamentos pues vienen en diferentes presentaciones, vienen en cápsulas, vienen en pastillas, vienen en disolución y es precisamente por el tamaño de partícula. Y ese tamaño de partícula pues puede también ayudar a que sea más o menos soluble, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más con respecto, vamos a hablar un poquito acerca de los receptores. Entonces, cuéntenme, antes de yo explicarles en detalle, cuéntenme qué entienden ustedes por receptores. Por aquí Paula dice que respuesta que está en el trabajo. Bueno, si puedes responder en el chat, no hay problema. Entonces, cuéntenos cuéntenme qué entienden ustedes por receptores, qué han escuchado en su investigación ahora que están haciendo con los medicamentos, qué han encontrado. ¿Se habían escuchado de los receptores? Camila, alzaste la mano, cuéntanos. Camila. Hola, doctora. Sí, los receptores son como una, ¿cómo le explico? A ver, son como una macromolécula celular, ¿sí? Esa Sí. es en la que el fármaco interactúa selectivamente. Entonces, generalmente tiene una proteína localizada en la membrana. Sí. Y eso es lo que hace que se modifique la función celular. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Camila? No, doctora, así como pues a grosso modo. A grosso modo. Listo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe. Dime. Los receptores son aquellos, como dijo la compañera, una membrana, la cual actúa, como su palabra lo dice, recibiendo las sustancias que llegan a la célula y dentro de ellos, pues los convierten o responden, por ejemplo, absorbiendo o produciendo. Un ejemplo de eso, como el páncreas, ¿no? Él recibe todo lo que nosotros ingerimos, digamos, harinas, de las cosas que se convierten en glucosa, y cuando hay un exceso de ingesta de glucosa, pues él lo que produce es insulina para estabilizar esa parte. Bueno, entonces, gracias, Omar. Bueno, entonces sí, primero, los receptores entonces son más que todo proteínas, digamos que para lo que nos es pertinente a nuestro curso, vamos a decir que son proteínas, que muchas de ellas las encontramos en las membranas, son de esas proteínas que teníamos acá, que nosotros decíamos que son de estas, algunas de ellas también son receptores. Y esos receptores, su función precisamente pues es unirse a un ligando en general. En nuestro caso, por lo que estamos hablando de nuestro curso, pues vamos a hablar de la unión del receptor con el fármaco, ¿sí? Pero pues no es la única unión posible.
también los receptores se pueden unir a otros ligandos y de hecho varios pueden, incluso los medicamentos reemplazan o pues sirven de sustrato precisamente al ligando original. Lisbeth, alzaste la mano, cuéntanos. Hola, profe. Hola, Profe, Lisbeth. entonces en palabras el receptor es como la cerradura frente al medicamento y el medicamento es la llave, ¿cierto? Sí, 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 Y sí, también. y la unión de los dos es el efecto que hace en el cuerpo. Sí, exactamente. Entonces, cuando cuando el fármaco, perdón, se une al receptor, así como tú lo mencionas, de una llave o una cerradura, entonces se activa, digamos ahí como que se abre la puerta, entonces se activa del interior de la célula una cascada de señales que es lo que permite pues que el fármaco tenga efecto, ¿sí? Entonces, sí, muy buen ejemplo, Lisbeth, gracias. Gracias. Bueno, una cosa que iba a mencionar con respecto al aporte que estaba haciendo Mara Augusto antes, y es que en el caso del páncreas no es como el páncreas completo, porque el páncreas es un órgano, ¿sí? Entonces, dentro del órgano existen pues varios tejidos, varios tipos de células, y hay un receptor específico para la glucosa, ¿sí? Y ese receptor específico es el que al unirse a la glucosa genera pues, la señal que permite que se produzca la insulina, ¿sí? Esta unión, entonces, como les decía, no es solamente entre fármaco y receptor, también puede ser entre ligando. Y existen precisamente, pues, en nuestro organismo todo tipo de receptores que lo que hacen, pues, es eso, recibir una señal, que es una molécula, y traducir o transmitir esa señal. Una característica muy importante, ya digamos que en la parte farmacológica, es que ese receptor tiene un sitio específico al cual se une ese ligando, ¿sí? Y ese centro activo, ese centro, bueno, si es una enzima, decimos que es un centro catalítico, tiene una estructura, tiene una forma específica. Y por eso el fármaco se diseña con la forma específica. Y sí, imagínense, como estaba mencionando Lisbeth, que es una cerradura, entonces eso tiene una estructura definida y el fármaco se diseña precisamente para poder eh, caber, digamos, o cuadrar en esa estructura, ¿sí? Esa cerradura, digamos, eso lo llamamos diana farmacológica, precisamente, pues es como el blanco. A eso es a lo que queremos aspirar, ¿sí? Y también eso lo llamamos grupo farmacóforo, precisamente porque, pues lo que va a hacer es funcionar a través de este receptor. Bueno, ¿de qué depende que puedan interactuar ese receptor y este ligando o también pues el fármaco? Entonces eso depende de la afinidad, ¿sí? Entonces esa afinidad nos dice qué tan fácil es la interacción entre el fármaco y el receptor y con qué fuerza, ¿sí? Digamos que esa afinidad pues es una forma, una propiedad también que nosotros estudiamos precisamente para poder diseñar los fármacos. Entonces, se quiere pues que sea muy afín precisamente para que pueda llevar a cabo su función, ¿sí? Bueno, pero pues no todos van a ser iguales. Cuando se diseñan entonces los fármacos tenemos diferentes blancos de acción o diferentes sitios en los cuales ese medicamento va a interactuar. No significa que el mismo medicamento tenga todos estos, ¿no? Sino que cada fármaco tiene un blanco, ¿sí? Porque precisamente se diseña para poder interactuar con un fármaco. Entonces, como vemos acá, no todos son receptores, ¿sí? Primero tenemos los receptores, que es como la categoría, digamos, más grande,
y muchos de nuestros receptores son los que son blancos terapéuticos, precisamente pues por eso se diseñan los medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá que de los receptores tenemos la adrenalina, pues que la adrenalina es una hormona y un neurotransmisor que producimos naturalmente, ¿no? Pero pues cualquier medicamento que haga las veces de la adrenalina o que pueda ser antagonista de la adrenalina, o sea, que inhiba la unión de la adrenalina a su receptor, pues va a ser el blanco, va a ser el receptor de adrenalina. También tenemos algunas de los blancos terapéuticos son enzimas. Entonces recordemos que las enzimas son proteínas cuya función es acelerar las reacciones químicas. Casi todas, como el 99% de nuestras reacciones son catalizadas por enzimas, o sea que deben estar presentes las enzimas para que pueda llevarse a cabo la reacción. Por eso, pues, como son tan importantes, se pueden diseñar fármacos que lo que vayan a hacer es inhibir esas enzimas y al inhibir la enzima, pues no va a ocurrir la reacción. Un ejemplo de estos, aquí hay uno que es súper popular. Creo que todos los grupos, alguien escogió un medicamento que es ejemplo de este, ¿como cuál? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno acá? Qué pena, profe, me repite la pregunta, que es que me perdí. Que hay un ejemplo que en casi todos los grupos, alguien eligió un medicamento que inhibe la ciclooxigenasa. ¿Qué es cuál? ¿No hay ninguno aquí que haya elegido uno así? Profe, ¿la metformina? No. Los antiinflamatorios, el ibuprofeno, los AINES. El ibuprofeno, los AINES, como dice ahí exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, el ibuprofeno o el paracetamol también son medicamentos diseñados para inhibir enzimas, ¿sí? Entonces, el blanco de acción en ese caso es una enzima. También tenemos los otros blancos de acción que son los canales iónicos, que ahora más adelantico lo vamos a hablar un poquito más en detalle, que son los canales iónicos, etcétera. Y como su nombre lo indica, pues el canal iónico es un canal que permite el paso de iones, ¿no? Entonces hay canales específicos para el paso de los iones de sodio, el paso de los iones calcio, de los iones potasio, cada uno tiene un canal, ¿sí? Que es el que le permite pasar. Entonces, los medicamentos que se diseñan pensando en estos canales, pues son los bloqueadores del canal, ¿sí? Entonces, son específicos al canal, por eso, pues es otro blanco de acción diferente. También tenemos los que son transportadores. Entonces, de estas proteínas que yo mencionaba antes que están en la membrana, muchas de ellas son transportadoras, es decir, que permiten el paso de las moléculas a través de la membrana. Y en el caso de que sea deseado por algún efecto terapéutico, pues también se pueden diseñar fármacos o medicamentos, pues que sean inhibidores de este tipo de moléculas que son transportadoras de diferentes sustancias. Por ejemplo, acá tenemos los que inhiben el transportador de serotonina, ¿sí? Entonces, inhiben la proteína que permite el paso de la serotonina. Y por último, también ya ahora más comunes, son aquellos que interfieren o modifican el ADN o el ARN, ¿sí? Entonces hay ya varios medicamentos que se diseñan pensando en inhibir la síntesis del ADN. Por ejemplo, hay antibióticos, ¿no? Que funcionan de esa manera, que lo que hacen es bloquear aquellas proteínas que son encargadas de sintetizar el ADN y el ARN y de esa manera pues impiden la
proliferación de las bacterias, ¿no? Entonces, por eso se usan en muchos casos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más en detalle del receptor, teniendo en cuenta también lo que ustedes ya me mencionaron, ¿sí? Entonces, en primera medida ya dijimos que es una proteína, ¿sí? En muchos casos encontramos esas proteínas en las membranas, ¿sí? Y esas proteínas entonces tienen una forma específica que permite la interacción con un ligando que puede ser el fármaco, ¿sí? Ese fármaco debe estar diseñado específicamente para unirse a este receptor. Como les decía antes, pues hay muchos receptores, entonces el fármaco no puede unirse a este y a otro, porque entonces el efecto pues no va a ser específico. De hecho, pues hay medicamentos que precisamente por eso es que sabemos que tenemos efectos secundarios, ¿no? Porque puede pasar que el medicamento pueda unirse a un receptor diferente. Pero pues ahora, con toda la tecnología que tenemos, el diseño de los medicamentos es bastante específico y pues hasta la geometría, la forma tridimensional que tiene el medicamento es muy específica para que interactúe con el receptor. Entonces, ¿qué pasa? Que este ligando, o en nuestro caso el fármaco, se une al receptor y eso hace que el receptor se modifique un poquito, a veces mucho, a veces poco, y esa modificación hace que se produzca una señal al interior de la célula. Entonces, esto es al exterior de la célula, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el receptor, como si tuviera un pie afuera y un pie adentro. Entonces, si afectamos el pie de afuera, el pie de adentro se va a mover también y eso genera una señal, ¿sí? Entonces, cuando decimos señal, es una reacción química que produce cambios en las otras moléculas que están adentro, ¿sí? Y eso, pues, eventualmente produce un efecto, que es, pues, lo que llamamos ya el efecto farmacológico o terapéutico. Estos receptores, entonces, hay de varios tipos. También ya habíamos hablado algunos, ya hemos mencionado, perdón, los canales iónicos, que ya también vamos a mencionar. Hay otras que llamamos receptores acoplados a proteína G. Entonces, son proteínas que son especializadas en iniciar cascadas de señalización. Entonces, esas cascadas de señalización es que una se modifica y ella modifica la siguiente y ella modifica la siguiente, está en cascada, ¿no? También tenemos algunos receptores que son enzimáticos, o sea que el receptor en sí tiene una actividad enzimática. Y por último tenemos algunos que son intracelulares o que son que funcionan también en el núcleo. Hay algunos que al unirse el ligando al receptor, el receptor viaja dentro del núcleo y puede modificar el ADN. Todo eso, pues, dependiendo del tipo de receptor, dependiendo, pues, del blanco terapéutico, que es lo más importante. Bueno, entonces, también hablábamos de la afinidad. Les decía antes que el diseño de estas moléculas es muy específico, precisamente para poder facilitar la unión y la interacción con ese receptor sin mayores dosis, ¿sí? Entonces, esa afinidad también depende de la solubilidad. Como les decía antes, un compuesto que es polar interactúa con otros compuestos polares. Un compuesto que es no polar interactúa con compuestos no polares. Entonces, si el ligando que yo tengo acá es polar, pues esta cavidad, esta parte de la estructura también debería ser polar. O sea, los dos deberían congeniar precisamente para que pueda haber una alta afinidad. Si la afinidad es baja, pues ¿qué va a pasar? Que no se va a poder unir el medicamento y pues obviamente no va a llevar a cabo su función. También hay que tener en cuenta que el hecho de que sea afín, o sea, de que dos cosas puedan interactuar mucho, no significa que la eficacia o que la respuesta terapéutica sea la mejor, ¿sí?
eso depende de varias cosas. No es lo mismo, ¿sí? O sea, no podemos decir que si tiene una alta afinidad, entonces es muy eficaz, ¿sí? Entonces, esto pues también, como les decía, pues es ampliamente estudiado y esa afinidad depende de la interacción de las fuerzas que están ahí que puedan mantener esa unión, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron en alguna de sus químicas, hablaron acerca de, por ejemplo, de los puentes de hidrógeno. Sí, no, no sé. No, no recuerdo, profe. ¿No recuerdan puentes de hidrógeno? Bueno, entonces, esas fuerzas son diferentes a los enlaces, ¿no? Entonces, si recuerdan, los enlaces son las fuerzas que mantienen a los átomos unidos, pero lo que son puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo, interacciones electrostáticas, todas esas son fuerzas que son un poco más débiles y lo que van a hacer es tener una interacción temporal. Y esa interacción temporal es la que van a mantener un medicamento y su receptor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Inicialmente tenemos el fármaco por un lado, el receptor por el otro, y cuando ellos se unen forman un complejo fármaco-receptor, ¿sí? Estas son unas constantes de velocidad. Bueno, no vamos a adentrarnos en esto. Pero entonces, esa interacción que hay entre el fármaco y el receptor, pues es lo que nos va a generar el efecto farmacológico. Pero ese efecto farmacológico depende aquí de una constante que llamamos alfa, ¿sí? Entonces, como les decía, no solamente es la afinidad, no por el hecho de que se forme esta unión, entonces ya el medicamento va a ser eficaz, ¿sí? Sino que eso depende precisamente de esa constante. Entonces, ya me vuelvo un momentico. Cuando nosotros hablamos de agonistas y de antagonistas, eso también tiene que ver precisamente con esa constante. Entonces vamos a devolvernos aquí. Cuando nosotros hablamos de agonistas, esta interacción se refiere a qué? A que se une el receptor y lo activa, ¿sí? Y eso produce una respuesta biológica. Mientras que antagonista, pues es lo contrario, ¿sí? Que se une el receptor pero lo inhibe. Entonces depende del efecto que se quiera, pues se va a diseñar un agonista o un antagonista, ¿sí? Tenemos aquí dos ejemplos. Por ejemplo, el agonista es por ejemplo, el salbutamol, que va a ser agonista de los receptores beta-2 adrenérgicos, y el antagonista podría ser el propranolol, ¿sí? Que hace lo contrario. Entonces, se une, o sea, es muy afín, pero inhibe la respuesta, o sea, que no permite la respuesta. Bueno, entonces ahora yo quisiera que ustedes miraran esta gráfica y me contaran qué es lo que observan ustedes ahí. Entonces, por si no alcanzan a ver, aquí en el eje Y tenemos respuesta, aquí tenemos dosis, bueno, dice logarítmica, y acá entonces tenemos el receptor que tiene diferentes partes, ¿no? Y adicionalmente aquí sería agonista, este es un inhibidor competitivo, el activador alostérico y el inhibidor alostérico. Entonces, ¿qué observan ustedes ahí? Y miren aquí la gráfica respectiva. ¿Qué pueden ustedes ver ahí? Profe, buenas noches. Pues yo Muy lo que buenas veo es noches. que, digamos, el antagonista junto con el activador a los téricos, que no veo Alostérico. bien, Sí, alostérico. digamos, permite una mejor ¿cómo es? Respuesta Respuesta. y una dosis logarítmica.
con diferencia a los inhibidores y al inhibidor competitivo y al inhibidor alostérico. Listo. Bueno, sí, muy bien, Lady. Acá lo único es que dijiste antagonista es el agonista, ¿no? El A es agonista. Ay, perdón, es que no tenía las gafas puestas, entonces no veía Tranquila. bien, qué pena, perdón. Sí, es que quedó chiquita, pero sí. Entonces, efectivamente, lo que vemos acá es que cuando tenemos un agonista con un activador alostérico, que ya ahora vamos a hablar de qué es alostérico, pues la respuesta es mucho más alta, ¿sí? A que cuando está el agonista solo, que es lo que vemos acá. Luego tenemos la combinación del agonista con el inhibidor competitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea competitivo? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues yo creo que el inhibidor competitivo con el agonista, digamos, pelean como por cumplir la misma función. Entonces yo creo que, digamos, que hace como lo mismo, entonces el inhibidor no permite que el agonista haga la función que tiene que hacer, por así decirlo. Exactamente. Entonces, cuando decimos que es competitivo, precisamente es porque compite por el mismo puesto, ¿sí? Mientras que y ese puesto es este que vemos acá, que es como redondito, ¿sí? Entonces, fíjense en la estructura del agonista, la estructura del inhibidor competitivo. O sea, ambos como que casan ahí. Pero, ¿qué pasa con lo que llamamos activador o inhibidor alostérico? ¿Será que van en el mismo sitio? Miren la forma que tiene el activador y el inhibidor alostérico. No, no van en el mismo lugar de receptor en la parte de arriba, pues porque ahí sí sería antagónico. ¿Sí, antagónico? Exactamente. Ahí sería Bueno, antagónico. Pero, no, profe, ahí no sería. yo tengo una pregunta, Listo, profe. En el dime, agonista yo veo que hay un más y en el inhibidor dime. competitivo hay un menos. ¿Qué Sí. significa eso? Que el agonista está induciendo una respuesta, mientras que el inhibidor, pues no, o sea, está actuando al contrario, ¿no? Está tratando de eh, omitir o de, sí, disminuir la respuesta. Entonces, por eso cuando decimos que es un inhibidor competitivo, es que los dos están compitiendo por el mismo puesto, pero uno va a inducir la respuesta y el otro no, ¿sí? Entonces, por eso lo que vemos es que se disminuye la respuesta, la dosis, digamos, que necesita, porque está compitiendo. Entonces, como está compitiendo, si yo le pongo más de uno, pues ese va a ganar, digamos así. Que entonces eso significa es que necesita una dosis más alta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de activador o inhibidor alostérico, eso de que sea alostérico significa que se une a un sitio diferente al sitio activo. Entonces, por eso la forma que ustedes ven acá es diferente. Esta no casa ahí en el hueco, digamos, del receptor del sitio activo, sino que ese va en otro lado. Pero entonces, ¿por qué si va en otro lado va a participar en algo de nuestra interacción aquí el receptor? Pues porque cuando se une a un lado, igual modifica la estructura de todo el receptor y eso hace que se modifique también el sitio activo. Entonces ya no permite la unión del ligando natural, del ligando pues que era original. Eh, o eso es en el caso del inhibidor alostérico. O si es un activador alostérico, hace lo contrario. Modifica la estructura, pero de tal forma que favorece la unión del agonista. ¿Sí? Entonces, por eso se usan también algunos que son activadores alostéricos. Si ustedes se fijan acá, en esta respuesta, esa es la que es más apropiada. Tenemos el agonista y adicionalmente un activador alostérico, o sea que este activador está ayudando al agonista a que se una más y que la respuesta sea más alta, ¿sí? Entonces, por eso, pues, también se diseñan, pues, ambas cosas, ¿no? No es solamente un agonista. Bueno, entonces, agonistas puede haber los que llamamos agonistas puros o también agonistas parciales.
y eso depende de ese factor que yo les mencionaba antes, que es este alfa, que pues nos va a decir de la unión o esa afinidad que tienen el fármaco con el receptor, qué tanto eso se va a traducir en un efecto farmacológico, ¿sí? Entonces, cuando ese agonista tiene un alfa de 1, esos son los que llamamos agonistas puros, ¿sí? Y eso quiere decir, pues, que la interacción es completamente efectiva. O sea, que además de que es como que el 100% de estas interacciones va a terminar en un efecto farmacológico. Si es menor a 1, pero es mayor a 0, entonces esos son los que llamamos agonistas parciales. O sea, que sí tiene el mismo efecto, pero en menor proporción, ¿sí? El antagonista, ¿qué hace? Pues lo contrario, bloquea, o sea, sí se une, pero bloquea el efecto. Entonces, lo mismo, puede haber una interacción muy alta, pero si es un antagonista, pues él lo que va a hacer es impedir que el receptor lleve a cabo su función, ¿sí? Entonces, eso también hay medicamentos que se diseñan como antagonistas, ¿no? Estos antagonistas también, como veíamos, pueden ser competitivos, que se unen a la misma zona donde se une el ligando original, o pueden ser no competitivos o alostéricos, es decir, que se unen a otro sitio. Y al unirse al otro sitio, modifican el sitio de unión original, ¿sí? Entonces, miremoslo aquí. Tenemos acá, esta es la que llamamos conformación del receptor en reposo, ¿sí? Bueno, primero mentiras. Primero díganme ustedes qué ven ahí. ¿Qué entienden viendo esa gráfica? Este es el receptor, ¿sí? Eso que dice conformación en reposo, pues es el receptor en conformación de reposo. Profe, pues digamos, no sé, yo más o menos, no sé si estaré bien, pero yo más o menos lo entiendo así. Digamos, está el receptor que está en conformación en reposo, hay uno que dice antagonista competitivo, ¿sí? Al mirar abajo donde dice conformación no productiva, que está la figurita diferente a cómo debe estar como el espacio para la conformación, digamos, no hay una respuesta bioquímica de ese receptor, porque sí está uno, pero el otro falta. Entonces no hace la unión y no puede, digamos, no funciona. Y digamos, también dice que el antagonista alostérico, digamos, también trata como de llegar al receptor, pero el receptor, digamos, no está como la conformación adecuada, entonces dice conformación no productiva y tampoco hay una respuesta bioquímica, ¿sí? Digamos, aunque haya el agonista, ¿sí? Ujú. Y en donde, digamos, dice centro de unión y dice zona alostérica, que luego ya pasa el agonista, bueno, hacia abajo que el circulito, y dice la conformación productiva, que sí está como el agonista en el lugar que debe estar, ahí sí hay una respuesta bioquímica al receptor. No sé, yo lo entendí así que Sí. pena. Bueno, Lady, por aquí Lisbeth alzó la mano. Profe, vea, yo entiendo pues que el antagonista competitivo puede ser que es que el que compite y bloquea como tal el medicamento. Sí. El antagonista alostérico pues cambia que el receptor y reduce el efecto del medicamento. Y el agonista activa y produce como respuestas, digamos, buenas frente al medicamento. Pensaría yo referente a la imagen. Listo, bueno, Lisbeth, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí una claridad. Siempre que diga competitivo, significa que se une al centro de unión o al sitio de unión principal, digamos. Siempre que diga alostérico, es que se une a otro lado. Entonces, ambos son antagonistas porque vemos que la consecuencia final es que no hay respuesta, ¿sí? Pero el competitivo se une al centro de unión, lo modifica de tal manera que no permite que haya respuesta. El alostérico se une a otro sitio, ese que llamamos zona alostérica, o sea, se une a otro lado, ¿sí?
y así yo le ponga el agonista, pues está modificado y no permite la respuesta. Mientras que cuando nosotros usamos un agonista, un medicamento, un fármaco que es agonista, se va a unir a ese sitio de unión produciendo una respuesta. Entonces esa sería como la figura, como la secuencia de lo que ocurre con el diseño de estas, o la interacción de los fármacos con los receptores. Bueno, también hay otros dos términos que quería que habláramos, que son la sinergia y la potenciación. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que es sinérgico, que tiene un efecto sinérgico, es que es mayor el efecto combinado de los dos que el efecto que tienen individuales. Supongamos, vamos a hacerle aquí como una número X. Entonces, por ejemplo, digamos que el fármaco A tiene un efecto de 2 y el fármaco B tiene un efecto de 3. Entonces yo digo que si los combino el efecto es 5. Pero no, en realidad cuando es sinérgico, cuando yo los combino el efecto es 20. O sea que eso lo que hace es que se mejora mucho la eficacia y por eso pues es muy común también combinar algunos medicamentos, precisamente porque son sinérgicos, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de algo de una potenciación, entonces nos referimos a que es un fármaco que no tiene efecto, pero que sí potencia el efecto del fármaco original, ¿sí? Entonces, tiene un efecto el fármaco A, pero cuando lo combinamos con el fármaco B, se potencia y es mucho mayor ese efecto, ¿sí? Entonces, como que multiplica la acción del fármaco original. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora acerca del transporte. Entonces, ya les decía que ya hablamos de la membrana, ya hablamos de las proteínas que están en la membrana y pues vamos a hablar ahora acerca de los tipos de transporte que van a ocurrir. Dime, Lady. Sí, profe, qué pena. Con respecto a la diapositiva Ajá. anterior, digamos, no sé, por ejemplo, el de sinergia podría ser un ejemplo, digamos, el ácido, perdón, la amoxicilina más ácido clavulánico, porque amoxicilina sola ayuda, pero más el ácido clavulánico potencia el efecto, digamos, para infecciones resistentes. Sí, podría ser, pero pues, eso depende, es decir, si los dos tienen efecto, sí puede ser sinérgico. Si solamente uno es el que tiene el efecto y el otro lo potencia, o sea, esa es la diferencia entre los dos términos. Si los dos Mm, funcionan, o sea, si los dos tienen efecto, es sinérgico. Si solamente uno, pero al combinarlo con el otro se potencia, entonces sí es potenciación. Esta, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces les decía que esta parte del transporte es similar a lo que ya habíamos mencionado un poco con respecto a las proteínas de la membrana. Entonces decíamos que la membrana está formada de una membrana lipídica y tiene algunas proteínas que permiten el transporte. Entonces, dentro de ese transporte hay varias categorías, ¿sí? Entonces, puede ser el paso a través de la membrana, eso lo llamamos difusión pasiva, ¿sí? Y eso simplemente es que las moléculas que puedan hacerlo, que normalmente son fármacos liposolubles o moléculas no polares pequeñas, como es el oxígeno o el CO2, entonces van a atravesar la membrana a favor del gradiente de concentración. Entonces, el gradiente de concentración lo que dice es que va de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Entonces, imagínense una tinta, un punto de tinta, si nosotros lo ponemos en un vaso de agua, inicialmente está en un sitio, pero él solito, el mismo colorante, solito se empieza a mover a través del agua. Entonces, ese fenómeno es la difusión. Entonces, en los medicamentos puede pasar lo mismo, o las moléculas en general pueden atravesar la membrana si puede, digamos, si es permitido por su naturaleza atravesar la membrana.
Aquellas moléculas que no tengan esa facilidad, pues necesitan un transporte, necesitan algo que las ayude a entrar. Entonces ahí es donde viene la difusión facilitada. Entonces es lo mismo, pero entonces esta sí, por su naturaleza, por ejemplo la glucosa, que es una molécula polar, pues no le queda tan fácil atravesar la membrana. Entonces necesita una proteína que le ayude a atravesarla. Estos dos son transportes que llamamos pasivos porque no gastan energía, mientras que tenemos por aquí el transporte activo. Entonces este va como que contra la corriente, va de donde hay menos hacia donde hay más. Y este gasta energía. Entonces la energía nosotros la almacenamos en forma de ATP. Entonces gasta ATP. ¿Sí? Estas son... De estos ejemplos también hay varias que fármacos que ustedes seleccionaron, que son bombas de iones, como son la bomba de sodio-potasio, bomba de protones, bomba de calcio, todas esas son similares en su funcionamiento. Por último, aquí tenemos la endocitosis, que es otro tipo de transporte, pero que es más a gran escala. Entonces se transportan muchas sustancias simultáneamente, ¿sí? Entonces ahí, como ven ustedes, la membrana como que hace una vesícula e interioriza el contenido, ¿sí? Entonces esto ya es cuando, por ejemplo, lo que se quiere transportar es una proteína. Pues una proteína no puede atravesar a través de otra proteína, ¿no? Sino que porque son de tamaño similar. Entonces ahí es cuando se necesita pues el proceso de endocitosis o exocitosis, ¿no? Que es lo mismo pero al revés. Bueno, entonces el transporte pasivo, como les decía, es el que más ocurre cuando no se requiere energía. Hay difusión simple, aquí tengo 3 ejemplos de los más sencillos, que son difusión simple, que son aquellas que simplemente atraviesan la membrana sin ningún límite, digamos que el límite lo pone es la concentración. Están los de difusión facilitada, como son, por ejemplo, los canales iónicos. Entonces, los iones no pueden atravesar las membranas de ninguna manera solos. Ellos necesitan canales como este. Entonces, esos canales se abren y se cierran para permitir el paso de los iones. Y también uno muy conocido que es la ósmosis. La ósmosis también es un ejemplo de transporte pasivo. Entonces, la ósmosis se refiere específicamente al paso del agua, ¿sí? A través de la membrana. Y esto pues lo hacemos también todo el tiempo precisamente para regular la cantidad de agua que hay al interior con respecto al exterior de la célula. Bueno, ¿y qué pasa con el transporte activo? Entonces, como les decía antes, ese transporte activo pues va como en contra de la corriente. Y de ese pues se gasta energía de alguna manera. Una de las formas más comunes es el gasto de ATP, entonces hay una reacción que permite la producción de energía, que es la reacción de hidrólisis del ATP, y al producir esa energía, esa se gasta en transportar los iones al contrario de cómo están. Entonces, por ejemplo, si hay más afuera que adentro, igual la proteína lo que hace es sacar más, ¿sí? De los que estaban adentro, saca más. Va al contrario. Y también está el transporte activo secundario. Entonces, este transporte activo es porque se transportan dos, pero uno va para un lado y otro va para el otro. Y uno, digamos que arrastra al otro, ¿sí? Hay uno que va a favor de ese gradiente, o sea, que va naturalmente, pero arrastra al otro a través de la misma proteína. Bueno, y por último está el transporte vesicular, que como les mencioné antes, es para moléculas más grandes, también en el caso de la fagocitosis, por ejemplo, así es como se desechan las bacterias, entonces las mismas células las encapsulan, forman una vesícula alrededor y eso las interiorizan y ahí pues ya las metabolizan, ¿no? Dependiendo. Tenemos la que es mediada por receptor, entonces aquí tenemos otros tipos de receptores que al unirse el ligando al receptor se forma una vesícula y eso permite la interiorización del ligando. Y por último, la exocitosis, que es
el mismo movimiento, pero hacia afuera. Sí, es similar es como, el mecanismo es similar al de la endocitosis, pero es al revés. Entonces está la vesícula y esa vesícula expulsa o libera lo que falte, que es como el caso de los neurotransmisores, de algunas hormonas, los desechos, bueno, todo eso se elimina por exocitosis. Bueno, entonces, uno de los blancos terapéuticos más usados y más conocidos son los canales iónicos. Entonces ya dijimos que es de transporte pasivo, porque pues va a través del, va a favor del gradiente, es decir, que va a ir desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿En qué consiste el medicamento o el diseño de estos canales? Que estos canales no siempre están abiertos, ¿sí? Esto tiene una regulación muy alta, precisamente porque hay los iones muy importantes como son el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio, el ion cloruro, tienen unas cantidades muy específicas y son extremadamente importantes para las respuestas del sistema nervioso. Entonces, hay muchos medicamentos que son diseñados para estos canales precisamente porque estos se abren y se cierran. Entonces, es como un puente y se abre y se cierra y no siempre está abierto ni siempre está cerrado. Entonces, es como controlar, digamos, el paso de los diferentes iones. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten abrir esos canales? Entonces, tenemos uno muy importante que es el del voltaje. Entonces es que al haber una despolarización de la membrana, entonces vamos a observar que se puede abrir o se puede cerrar ese canal. Como les decía, esto es muy importante en el sistema nervioso central, para las neuronas, para la respuesta muscular. Es muy importante y también para, por ejemplo, los músculos que son involuntarios, ¿no? Como el corazón o los intestinos. Luego tenemos los que son dependientes de ligando. Entonces también acá tenemos algunos como son el receptor de la acetilcolina o receptores GABA, que todos son dependientes de ligando, o sea que debe llegar una molécula adicional para que se pueda abrir el canal. ¿Sí? También están los que vienen ligandos al interior de la célula, ¿sí? Entonces por los mismos iones. Y también hay unos que son, digamos que la respuesta es mecánica, o sea que no es por la diferencia de potencial, ni es por un ligando, sino que es una respuesta física, digamos, que abre y cierra ese canal. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno. Entonces, estos canales son muy importantes precisamente porque no el mismo canal funciona para todos, ni todos los iones tienen un solo canal y por ahí pasan todos, sino que cada uno de los iones tiene su propio canal. Entonces, también el diseño de los fármacos que se debe hacer es específico al canal que se requiere. Cada canal, pues porque cada ion, digamos, tiene diferentes funciones, ¿no? Entonces, no siempre sirve lo mismo para todos. Esa selectividad está dada precisamente por la estructura del canal. Entonces, y pues el fármaco se debe diseñar de acuerdo a eso, ¿sí? Estos canales, como les decía, tienen unas funciones muy importantes en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, la propagación de las señales que nos permiten hacer todo lo que hacemos en nuestro diario vivir dependen precisamente de esas cantidades de sodio o de potasio principalmente, pero pues hay otros iones que son también muy importantes. Y por esa razón es que hay muchos medicamentos que están diseñados para estos canales, precisamente porque pues pueden ayudar a regular el sistema nervioso central.
Bueno, y ya para finalizar, porque ya se nos está haciendo muy tarde, entonces rápidamente pues vamos a hablar de 3 ejemplos de la regulación de estos canales. Entonces, los que abren, los que son agonistas, digamos, que pueden abrir los canales de iónicos, por ejemplo, el diazóxido que abre los canales de potasio, ¿sí? Que entonces es como que abre el canal para permitir el paso de los iones. También está lo contrario, los que son bloqueadores, que bloquean el canal, impiden el paso de los iones, como es el caso de la lidocaína, que impide el paso del sodio. Y también tenemos los moduladores alostéricos. ¿Qué dijimos que eran alostéricos? Son los que no se unen al blanco, Que sino no se unen. a otro lugar. Exactamente. Entonces, no se unen específicamente. Si ustedes se fijan, los agonistas y los bloqueadores se unen al canal, o sea, en la parte donde pasan los iones. Mientras que los alostéricos se unen a otro sitio. Y entonces, al unirse a otro sitio, pues también logran que se abra y se cierre el canal. Entonces, ese es el caso de las benzodiazepinas, ¿sí? Que modulan los canales de cloro. Y también, como les decía, son muy importantes para el sistema nervioso, para el corazón, para los movimientos musculares, los neurotransmisores, etcétera. Bueno, aquí tenía otras un poco más específicas, pero vamos a ver si tenemos preguntas para poder finalizar ya nuestra sesión, que ya se nos está haciendo tarde y faltan los anuncios parroquiales. Entonces, cuéntenme qué dudas les quedan, pues del tema. Ya ahorita hablamos de la asignatura y las notas y las entregas y todas esas cosas. Pero por el momento, ¿qué dudas tienen? Profe Daniela, no sé si tengas alguna aclaración, inquietud, aporte. Hola, profe. Qué pena que me uní Hola. tarde, pero no, todo súper, súper buena tu presentación. Bueno, gracias. Entonces, si no tienes más dudas, entonces ahora sí, vamos a hablar acerca de nuestros anuncios parroquiales. Bueno, entonces, ya como ustedes saben, estamos ya en nuestra fase 3, ¿cierto? Entonces ya nos estamos acercando al final de nuestro curso. Voy a dejar acá compartir. Entonces, pues ya el 12 de mayo, ¿no? Es que tenemos la entrega de la tarea 3. Y les recuerdo también que es una tarea colaborativa. He visto en algunos grupos que hay mucha interacción, he visto en otros que no, como que no sé, a veces me escriben como que no han entendido qué hay que hacer. También con las profes hemos comentado que ustedes no han, como que la búsqueda bibliográfica que se les encargó, a veces como que sí, unas veces no. Entonces quería también hablar de eso el día de hoy precisamente para poder aclararles las dudas que tengan al respecto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en particular. ¿Qué les ha parecido esta tarea? Profe, pues digamos, yo no tengo como dudas, sino como un aporte de pronto, digamos, para los artículos científicos. Creo que la mayoría los hemos buscado y han sido muy buenos, pero nos desfasamos en que son 5 años antes. Creo que ponemos de más viejitos, pero Sí, me he dado cuenta que, digamos, hay artículos muy buenos y que se encuentran en la base de datos de la universidad. Uno ok, se mete por perfecto. biblioteca de la universidad, Ah, bueno. se mete por, hay una base de datos, ay, perdón, motivo que en este momento se me perdió ahora. Es la base de datos, ay, perdónenme, es la de Nature,
Y Ah, en esa base de datos, digamos, yo que tengo el medicamento Losartán, yo he encontrado artículos muy buenos, no revisión, sino artículos que están en inglés y que corresponden a, digamos, a la fecha de 5 años máximos para esta fecha. Entonces, era como un aporte que quería hacer. bueno, bueno, Lady, muchas gracias. Sí, o sea, la idea es esa, precisamente que ustedes consulten en la biblioteca, que consulten en bases de datos, em, pues científicas, porque también estuve revisando algunos y usan páginas o sí, o sea, o libros también, incluso algunos vi por ahí que tenían los aportes y pues esa no es la idea, ¿sí? Entonces la idea no es, por ejemplo, las páginas, las del NCBI, que son, esas son del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Eh, Esas páginas, pues, o sea, es muy bueno porque hacen como un resumen ahí, pero no vale como el artículo, digamos, o sea, no es un artículo como tal. Entonces, lo que ustedes deben hacer es buscar artículos científicos. Hay muchos que lo han hecho muy bien, hemos encontrado buenos artículos, también con las fechas, digamos que, como les mencioné antes y que estaba mencionando ahora Lady, pues deben ser de los últimos 5 años, precisamente porque pues queremos que sea una revisión lo más actualizada posible. Entonces, recuerden que todo pues se va actualizando, ¿no? Entonces siempre debemos estar buscando la información más reciente y de pronto algo que se reportó hace 10 años, pues resulta que ya después de varios estudios se encontró que no era así. Entonces, por eso es importante que revisen siempre artículos recientes para poder tener la información pues más pertinente. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, pues también en algunos grupos he visto mucha participación, contestan, les retroalimentan a sus compañeros, que me parece muy bien, hacen buenos aportes. Eh, y en otros casos, pues es lo contrario. Entonces, ni siquiera han puesto el medicamento, o hay una persona que ha puesto un medicamento y pues ya miren la fecha en la que estamos, ya casi vamos ya nos quedan como 15 días y pues todavía ni siquiera han puesto los aportes, ni los artículos, ni nada, o sea, ni siquiera han seleccionado el medicamento que pues ya a estas alturas todos ya deberían tener su medicamento, ¿sí? También la otra cosa que les iba a decir con respecto a esto es que los artículos deben ser con respecto al mecanismo de acción, o sea, puede haber mucha información. Hay medicamentos como el losartán que mencionó Lady, el ibuprofeno, el paracetamol, que son pues muy estudiados, que son muy usados, que muy conocidos. eh, entonces hay mucha información. Entonces ustedes deben filtrar un poco todo lo que encuentran. ¿Sí? Hay estudios que se enfocan en otras cosas y que no están hablando, o sea, que no significa que no sea del ibuprofeno o que no sea de un artículo o que no sea internacional, o sea, que no es que cumpla con las condiciones en sí, sino que no se enfoca en el mecanismo de acción. O sea, eso es lo que ustedes deben buscar. Con artículos que se enfoquen en el mecanismo de acción. También, bueno, pueden incluir, no los 5 tienen que ser del mecanismo de acción. Por ejemplo, hay varios que me ha gustado que han incluido. Uno de los artículos es un estudio acerca de el medicamento o el efecto del medicamento en mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces, eso también, pues es válido, porque precisamente en la tabla ustedes también deben incluir eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, profe Dani, ¿qué más me falta mencionar? Bueno, sí, yo he notado eso. También quería resaltar eso de los artículos. Por ejemplo, sacan toda la información del vademécum o de algún inserto del medicamento y luego ponen una cantidad de artículos, bueno, los 5 artículos abajo. Y pues yo me tomo el trabajo de abrir el artículo, de leer si la información sale de ahí, y pues no. Entonces sí, o sea, de pronto es como hacerles la claridad que la idea de buscar los artículos no es como para ver si ustedes pueden o no buscar artículos, sino es que puedan fortalecer la investigación con esos artículos científicos. Y pues básicamente creo que es la retroalimentación que he hecho en todos los grupos y la hago una y otra vez.
Creo que es Es eso. lo que- Sí, sí, de acuerdo. Profe, ¿nos También. podrías explicar la parte colaborativa? ¿Quién habla? A Manuela. Sí, entonces la idea pues es que ustedes hacen su aporte individual, ¿cierto? En el foro. Ujú. Ustedes ponen ahí, yo escogí tal, y entonces ahí ustedes incluyen la información que se les pide, ahí dice en la guía de aprendizaje, yo también les conté cuando hicimos la web, que hacen una tablita y en la tabla ponen diferentes cosas, ¿no? Que las vías de administración, que las indicaciones, las interacciones medicamentosas, el mecanismo de acción, y eso lo ponen en el foro, ¿sí? Adicionalmente, cada uno de ustedes debe buscar 5 artículos, como decíamos, artículos científicos que sean pertinentes al tema de mecanismo de acción o de alguna de las indicaciones que se les da en la guía. Una vez ustedes terminen ¿qué? Esa parte individual, entonces ustedes ya lo que deben hacer es un cuadro comparativo, precisamente en donde ustedes puedan relacionar esos hallazgos que ustedes encontraron de manera individual, ¿sí? ¿Sí te queda más claro, Manuela? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, por ahí aquí veo otra mano levantada. Ah, bueno, Daniela. Yo. Es que una cosa adicional para que luego cuando vayamos a hacer la revisión no vayamos a tener inconvenientes, y es que parte de la rúbrica dice que ustedes deben retroalimentarse entre ustedes, hacer aportes, y pues si a la hora de nosotros revisar el foro no vemos esa participación, pues evidentemente no, pues eso va a tener una implicación en la nota, entonces para que lo tengan en cuenta y participen también con eso. Sí, entonces recuerden que son 30 puntos de la evaluación, corresponde a la evaluación que ustedes le hagan a sus compañeros. Entonces, repito, en algunos grupos está perfecto, lo hacen ahí o sea, uno ve que alguien pone un aporte y varios de los compañeros le responden, le retroalimentan, pero hay otros grupos en donde, entonces por eso la indicación la hacemos general porque eso, hay unos grupos donde van muy bien y otros grupos que no saben, no responden, no han dicho nada. Yo había visto otra mano levantada, ¿era Marta? Yo por aquí vi que Marta, Sí, ya no profe, la la tuve. verdad, buenas noches, qué pena. Buenas La, noches, ver- sí. la verdad es que el tema de los artículos sí estuve súper confundida. Eh, Ok, yo subí mi aporte eh, sí. ya hace, pues iniciando la actividad, Ajá. pero pues no me había dado cuenta de su retroalimentación, ¿sí? Y pues se supone Ah, que habíamos hecho el trabajo, bueno, fue con la tutora Pilar. ok. La con Daniela, ¿Sí? sí. Entonces nos hizo retroalimentación y la verdad yo no me di cuenta de la mía, no sé, en el momento que bajaba seguro el cursor no me di cuenta que me había escrito y habíamos entregado prácticamente ya el trabajo, pero pues nuevamente volví y lo hice y parece que pues ella no me ha retroalimentado, pero parece que nuevamente me quedó mal, entonces no, la verdad es que estaba un poco confundida con el tema del artículo porque lo hice con el fármaco más no con el principio activo. ¿Cómo así? Sí, ¿Qué creo que fármaco? tú usaste el Fluimucil, pero pues básicamente es el mismo principio activo, ¿no? Entonces ella pues cogió como la información del inserto del medicamento, pero pues es Ah, ya. lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, ahí también, ya que lo mencionas, Marta, yo creo que es que también, bueno, no te pasa solo a ti ni en tu grupo, pasan muchos. eh, yo procuro dejarles como un comentario en general a todos, porque supongo que todos leen el foro, los demás comentarios, no solamente el que le corresponde a ustedes, y pues me doy cuenta que no lo hace. Entonces, porque pues básicamente la retroalimentación como que le aplica a todos, ¿no? Porque es un trabajo colaborativo. Entonces, bueno, casi que estoy dejándole el mismo comentario a todos, pero creo que deberían leer todos los comentarios de foro.
Sí, sí, señora, qué pena. Eso pues será como mi inquietud y aún todavía no sé la verdad, sí. Pero al parecer creo que me quedó nuevamente malo el tema de los artículos. Muchas gracias. Bueno, ahí lo importante es que ustedes también pidan ayuda. Entonces, si ustedes no entienden, no saben, no es como que ponen, no es que ponen ahí en el foro y se olvidan y no vuelven, ¿sí? Y no lo digo por ti, sino en general varios, como que uno les pone algo y nunca más volvió a saber y luego va a ver y entregaron el trabajo así. Entonces no es como llenar por llenar, tienen que estar revisando el foro. A nosotras también nos pasa que a veces son tantos los comentarios que varios se quedan como que sin contestar. Y es precisamente porque ustedes también a veces como que responden en desorden y entonces uno a veces se pierde cuando está leyendo pues tantos aportes. Entonces también pues me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que cuando ven tantas cosas no saben a quién le están hablando o se pierden también en el mismo foro. Entonces, igual cualquier cosa, pues nos pueden escribir y por Teams o, bueno, no sé, ahí nos ponemos de acuerdo para poder atender todas sus dudas y que no nos pase eso, ¿listo? O sea, siempre pregunten, estén pendientes y todo. Dime, Sí, María señora, Cristina. muchas gracias. Bueno, Marta. Buenas noches, profe, Bueno, compañeros, pues se encuentren bien. Es que era para hacer una preguntita, resulta que a unos compañeros pues de mi grupo lo alimentaron y pues a mí no, entonces yo necesito saber pues cómo hago para saber si mis artículos están buenos, están bien, porque pues la tutora retroalimentó a los compañeros, pero a mí no. Entonces no sé si de pronto se ¿tú le estás pasó o conmigo? qué No. será. No, con la tutora Daniela del Pilar. Sí, seguro me pasó lo que Seguro. dijo la profe. Seguro no lo Sí. vi. Ah, Pero bueno, eso, pues a ver si me hace favor, porque estoy con la duda sin saber si los míos están bien o no, para pues hacer alguna corrección o Claro. para yo saber. bueno. Ah, claro. Sí, sí, sí. Escríbeme Bueno, por Teams si me dejas el número del grupo, por favor. bueno, señora. Gracias, muy amable. Bueno. Lisbeth, Hola, profe. Profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, si una compañera del trabajo está intermitentemente que sí monta algo en el foro, pero que no, pero que sí. Nosotros como compañeras, si ella no hace ya el trabajo final, ¿nosotros lo hacemos como equipo o dejamos el espacio de ella en blanco? no, ustedes deben completar el trabajo, es decir, o sea, ustedes entregan el trabajo completo, eh, o sea, no dejen espacios, pero sí intenten, eh, es decir, yo sé que hay compañeras o compañeros en general que a veces como que no están o tienen problemas o trabajo o yo qué sé, y como que parece que no interactúan mucho. De hecho, pues también en el foro se evidencia que a veces no escriben nada y faltando un día para entregar, entonces ponen todo ahí y de la noche a la mañana uno va a mirar y ya está ahí todo en el foro, pero pues no participaron de la parte colaborativa, ¿sí? Entonces ahí pues lo importante es como que hablen con el compañero en lo posible, también pues si requieren que alguna de nosotras medie si la situación se complica, pues también nos dicen, nos escriben al Teams para poder, pues, como apersonarnos también de la situación y poder hablar con el compañero o la compañera que no haya participado, que no esté participando, ¿sí? Pero en lo posible, pues que tenga el trabajo todas sus partes, ¿no? Que esté como completico y pues eviten sacar gente, digamos de los trabajos. Siempre pues procuren colaborar y tener una buena disposición con sus compañeros. A veces pues no todo el mundo pues puede trabajar al tiempo
y pues es importante que ustedes tengan un diálogo constructivo con sus compañeros, ¿no? Entonces, igual cualquier situación, pues, que sea pues muy difícil, que no contesta o algo, pues nos avisan y pues miramos a ver cómo lo podemos manejar. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, Vero. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que la hayan aprovechado. Y bueno, cualquier otra cosa nos cuentan. También les quería recordar, es el otro que se me ha olvidado, que para la fase 4 es un cuestionario y pues fuimos seleccionados para el proctoring. No sé si tuvieron la oportunidad de entrar ayer, antier, cuando fue la capacitación. Igual esa quedó grabada porque esa está fue transmitida por YouTube. Y pues esa fue transmitida, era como para todas las asignaturas, o sea, esa no es como específica para nosotros, sino para todas las asignaturas es igual. Entonces, en todo caso, pues lo importante ahí es que ustedes, de acuerdo a lo que mencionaron en la charla, que también a los docentes nos dieron otra charla, pues es importante es que ustedes se conecten con tiempo cuando vayan a presentar la prueba, precisamente porque pues se revisa como el ambiente en el que ustedes están. Cuando ustedes estén presentando la prueba, no van a poder acceder a otras páginas ni abrir otras pestañas. Deben tener la cámara abierta, deben hacerlo en computador, entonces también por eso les quería hacer como este anuncio para que pues no es como de sentarse por allá en una esquinita una noche rapidito en el celular, sino que toca hacerla en computador. Si ustedes no tienen computador o no tienen acceso a un computador, pues pueden asistir a su centro, su SEAT, pues donde estén matriculados, ahí se les permite seguramente el uso de un computador que tenga pues todas las condiciones y puedan presentar su examen tranquilamente. ¿Listo? Igual quedó pendiente. ¿Listo? Bueno, John Jairo, cuéntanos. Profesora, buenas noches, aquí en Cúcuta. Buenas noches. Profesora, Buenas. es que la vez pasada estaba presentando un examen igual, lo estaba haciendo. Sí. Se me cayó en ese instante el internet. Sí. Él no me lo volvió a dejar presentar. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, por lo que yo entendí, nos envías un correo o me envías un correo a mí y en ese caso, pues como demostrando un poco la situación y en ese caso, pues creo que se puede habilitar otro intento. Es lo que entiendo, ¿sí? Igual por lo que te decía, pues, por lo que les decía, es mejor pues que se aseguren de que estén en un computador, que tengan acceso a internet, ojalá por cable, que, bueno, que tenga como con todas las condiciones y por eso les digo ahora para que se preparen. Yo entiendo que pues no falta el que no sea de malas y preciso cuando estaba haciendo el examen, pasó eso. Y pues sí, yo entiendo que puede haber otros inconvenientes técnicos, pero pues bueno, si se llegan a presentar, los manejamos y pues yo estoy pendiente igual de todos ustedes. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias, profesora. Bueno, Jairo, bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, digamos, yo Dime. tengo mascotas. Entonces, Sí. pues el semestre pasado me tocó presentar con Proctoring, pero Ajá. digamos, ellos no estaban conmigo. Entonces, ahorita, digamos, como ellos hacen mucho ruido, como ladran y eso, y como pues toca tener el micrófono habilitado, y que lo toca tenerlo Sí, como, sí, habilitado. sí. Entonces, no sé si hay algún inconveniente, pues de que ellos estén ahí como ladrando o algo mientras presento el examen o no hay inconveniente. Creo, por lo que yo le entendí al ingeniero que estaba explicando, creo que sí puede haber complicaciones por el ruido. Por lo que tú dices, o sea, como que está abierto y pues sí,
es importante, algo mencionaron de las mascotas y sí creo que sí puede ser un inconveniente. Entonces, mira a ver si puedes, no sé si cerrar una puerta o no sé, de alguna manera, pues en el momento del examen, igual como no todos lo van a presentar a la vez, sino que pues ustedes van a tener un tiempo para escoger, pues mira a ver como en qué momento es más prudente y pues, o sea, como que te programes también para, para poder presentarlo, ¿listo? Igual te voy a Profe, preguntar y te confirmo. Gracias, profe. Bueno, Lili. ¿Quién más? Iba a decir algo. ¿Nadie más? Yo por ahí había abierto, escuché a alguien más, ¿no? Bueno, chicos, entonces quedo atenta, cualquier cosa nos escriben por el Teams. Estamos acá pendientes, las tres profes, que la profe Alexa no vino, pero también está muy pendiente de ustedes. ¿Listo? Entonces, que tengan buena noche y nuevamente gracias por su asistencia. Muchas gracias, Muchas tutora. Feliz gracias. Gracias, profe. Buenas Bueno, noches. buenas noches, adiós. Buenas noches. ya, profe, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.